El ser humano enfrenta diversas enfermedades relacionadas con su entorno. En El Salvador, las infecciones respiratorias, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, la diabetes, las enfermedades gastrointestinales y el dengue son las más frecuentes. A estas se suman el Zika y la chikungunya, que también son transmitidas por el zancudo. Gran parte del presupuesto público se destina para atender enfermedades. Pero ¿quiénes atendían la salud de los enfermos? ¿Cómo hemos enfrentado a lo largo de la historia estas enfermedades? Heredamos de la colonia hospitales administrados por órdenes religiosas. Es hasta principios del siglo XX que el Estado salvadoreño comienza a transitar de juntas de salud de carácter caritativo hacia constituirla con civiles o personas distantes al estamento religioso. Previamente a eso es caridad o un favor que hace el Estado y específicamente hacia el pobre. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la gripe española, según la OMS, causó 21 millones de muertes, pero otros estiman que fueron 50 millones en todo el mundo. El Salvador y el continente americano también fueron afectados. En ese tiempo, los sistemas de salud eran escasos y no estaban preparados para enfrentar una pandemia de tal magnitud, lo que complicó la respuesta a la crisis. Las primeras noticias de la enfermedad llegan a El Salvador en mayo de 1918. Pero la respuesta del Estado fue hasta septiembre y fue tardada y fue sumamente limitada la posibilidad de influir en la enfermedad. Más bien fueron juntas de caridad de notables los que actuaron frente a la enfermedad. Notables que podían tener ciertos ingresos porque podían tener una farmacia o una finca de café, o estas juntas de caridad se reunían y decían vamos a actuar. Y ellos tuvieron más acción en esa pandemia de 1918 que el mismo Estado. El Estado se vio lento, llegó tarde. Estas juntas de notables, ¿no?, que funcionaban con una idea más de salud caritativa, que vamos a hacerle un favor a los pobres. Era con esa visión con la que se actuó desde la misma sociedad. No hubo cura, pues fue el organismo de cada individuo en ese momento el que se sobrepuso a la enfermedad. En 1931, mientras los hospitales eran administrados por religiosas y la atención en salud se veía como caridad, surgió una epidemia de viruela. Esta enfermedad grave y contagiosa fue inicialmente negada por las autoridades, complicando aún más la situación. Pasan de negar, de decir que controlan cuando se desborda la tendencia al alza. Digamos, en términos cualitativos, con fuentes periodísticas de la época, uno puede determinar de que sí hay una emergencia sanitaria por viruela en ese momento y de que desde los periódicos locales o regionales le están contradiciendo la versión oficial del director general de Sanidad. Todas las epidemias tienen un ciclo de inicio y final bien acotado, pero determinar qué fue el factor determinante es bien difícil, pero uno puede ver de que la acción de vacunar a más población fue uno de los factores que influyó en esa epidemia. Se desconoce el número de víctimas de esta epidemia, que duró 5 años, pero se logró combatir con la introducción de las primeras dosis de vacuna que llegaron al país. Muchas enfermedades en El Salvador tienen su origen en las condiciones de vida. Expertos en salud afirman que podrían evitarse enfocándose más en la prevención y, en segundo momento, en la curación. Podemos hablar del acceso al agua potable. Es una importante medida de salud pública para la contención de enfermedades prevenibles.
y es la principal, supera a otras medidas de salud pública. Las enfermedades principalmente que nos afectan a nosotros como país subdesarrollado que somos, enfermedades gastrointestinales, parasitismo intestinal. En 1969, una epidemia de disentería desbordó las clínicas y hospitales salvadoreños. Sin embargo, gracias a la Constitución de 1950, la atención médica había mejorado, ya que la salud se reconocía como un derecho y no solo como caridad. Hay mayor presencia y los médicos ya tienen mayor capacidad de respuesta, por lo menos de ir reportando los casos. Pero siempre la respuesta, la enfermedad va a rebasar a la capacidad del Estado. Pero ya el Estado tiene ciertas herramientas y ya un sistema como tal que puede hacer una respuesta con mayor grado de efectividad. Considero que la década de 1950 y 60 ponen las bases del sistema de salud pública actual. Ha tenido cambios, sí, pero las bases considero que están ahí. Tanto la estructura de dimensionar una red nacional que opere y el crecimiento paulatino también, estar aumentando año a año el presupuesto, el personal. El periódico registra que hasta 3 pacientes tenían que estar compartiendo una misma cama por la disentería. Claro, la disentería tiene presencia endémica en el país, ya sea por origen bacteriano o por parásitos. En el sistema público teníamos alrededor de 900 médicos y eso casi daba un médico por casi 5,000 habitantes, más o menos. Un factor, digamos, estructural que es clave en esa epidemia es la calidad del agua. La calidad del agua en ese momento, apenas la administradora que provee el agua en el país estaba recién constituida. Muchas localidades urbanas apenas comenzaban a tener sus acueductos de agua, y agua potable. La persistencia de las enfermedades endémicas también tiene que ver con los ambientes. Y ahí habían ya desde la época colonial ciertas zonas que tenían, por así decir, mala fama, en tanto que los ambientes no eran favorables. Por ejemplo, San Miguel, la zona oriental, siempre tuvo muy mala fama. 1, por el clima. 2, por el estancamiento de aguas y la proliferación de vectores. El cambio climático es otro factor que está incidiendo. Pongamos el ejemplo de la arbovirosis. Con respecto el calor, cuando tenemos esas ondas de calor importantes, hace que los huevos del zancudo, que son puestos por la hembra del zancudo, eclosionen mucho más rápido. Entonces, por eso vamos a tener una mayor población de zancudos mucho más rápido, por lo tanto, mayor cantidad de vectores. Cuando tenemos lluvias, famosos temporales que hemos estado sufriendo, eso crea humedad, que haya mayor depósitos de agua, ya sea en casa o fuera de nuestra casa, y eso va a contribuir más a que haya proliferación del zancudo, que haya mayor cantidad de criaderos de zancudo. Vemos que también hemos tenido un crecimiento a nivel de construcciones desmedido y no planificado. Enfermedades como por ejemplo la arbovirosis que se transmiten por la picada de zancudos tienen mucho mayor impacto en aquellos lugares donde hay mayor concentración de personas. ¿Por qué? Porque el radio de acción del zancudo le permite impactar de una manera más grande. Tenemos que recordar que estamos en el trópico
Y una de las características del trópico es justamente que se presta para este tipo de problemas. Eso condiciona. Cuando la población no está suficientemente informada y educada sobre los problemas asociados a la cuestión de salud, las cosas se complican mucho más. Otro determinante social que afecta a que como población seamos más susceptibles a ser impactados por enfermedades es la inseguridad alimentaria. Y si no tenemos una buena nutrición, eso afecta a nuestro sistema de defensa, por lo tanto somos más susceptibles a infecciones. Las principales causas de consulta y hospitalización en El Salvador siguen siendo las mismas desde hace décadas: enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias agudas. Los presidentes no han trabajado lo suficiente en reducir las condiciones que originan muchas de las enfermedades. A esto se suma la poca educación e información. Todo ello lleva a que cada año los hospitales y clínicas rebasen su capacidad y que se instale una cultura de la automedicación. Al igual que en educación, el problema de salud no se ha tratado, digamos, más allá de las gestiones de gobierno. Siempre ha estado sometido a los vaivenes que supone un cambio de gobierno. Es un problema que requiere abordajes integrales y lastimosamente en nuestros países esas visiones no se tienen. Entonces, incluso las instituciones del Estado a veces trabajan de manera muy descoordinada. La ciencia médica ha logrado grandes avances con medicamentos y vacunas para enfermedades como el COVID-19. Sin embargo, en El Salvador, muchas personas siguen muriendo por enfermedades que deberían estar controladas. La clave, según los especialistas, está en mejorar las condiciones de vida, educar en salud y en priorizar la prevención con planes a corto, mediano y largo plazo. Si seguimos con acciones reactivas, cada año será igual o peor, debido a la aparición de nuevas enfermedades que no sabemos cómo abordar. Creo que un sistema de salud que se precie de dar buenos servicios atiende a nivel primario, ahí en la localidad, tanto con la prevención y con el acompañamiento de la comunidad. Descentralizar ciertos servicios, tener un número de médicos y personal que acompañe a los médicos y multidisciplinario. Habría que revisar cómo se trabajan estos temas en educación primaria. Realmente se está haciendo un abordaje que garantice de que los niños sean conscientes de la gravedad de las amenazas y de lo que ellos a su nivel pueden hacer para ir evitando, previniendo los problemas. Me parece que no. Y aquí hay que decir que también hay un tema de irresponsabilidad ciudadana en pensar que el problema de la basura es un problema de las autoridades, es un problema de todos. Debe de crearse un Plan Nacional de Salud. ¿Y quiénes deben de crear ese Plan Nacional de Salud? Son los técnicos, enfermería, médicos. Y una vez nos hemos puesto de acuerdo los técnicos, llamar a los políticos de turno y sentarlos y decirles: esto es lo que nosotros creemos que debe hacerse en este país a corto, largo y mediano plazo. Y deben de comprometerse a que eso no va a cambiar independientemente del partido político que esté de turno.